una serie de informes económicos e indicadores que se conocieron los últimos días, que, como siempre, un poco desordenadamente, vamos a recorrer para dar cuenta del estado de la situación de los trabajadores en Argentina, que, como sabemos, es malo, ¿sí? Es malo. En la gestión Milei, ya se perdieron, está actualizado el número, ya se perdieron 24.437 unidades productivas, empleadores, empresas, pymes, lugares donde se contrata gente. Se perdieron 24.437. Yo no sé cuánto tiempo toma generar 24.400 empresas, pero cerrarlas, evidentemente, tomó, 2 años y medio. Esto equivale a una caída del 4,8% del total, ¿sí? ¿Sí? De todas las empresas que existían, que empleaban gente en 2023 cuando asumieron, casi el 5% fueron destruidas durante esta gestión, con este modelo económico, con esta propuesta. Estos son datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es donde se contratan precisamente la ART para cubrir a tus trabajadores. Empresa que se da de baja, se baja obviamente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esto se suma a un informe que hizo Fundar, entiendo en función de este dato, que registra que esta pérdida es superior a la que hubo entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, que fue el periodo más crítico de la pandemia para el entramado productivo. Esto lo venimos diciendo hace tiempo acá. El modelo económico de Milei, quien llegó a la, no te digo que a la presidencia, pero sí a la popularidad y al cargo legislativo y demás, gracias a su accionar en la pandemia, a salir de forma muy performática, a romper cuarentenas, a quemar barbijos y a decirle a la gente que te están encerrando porque no quieren que labures, cuando había efectivamente una pandemia que ponía en riesgo la vida de muchas personas y que se murió mucha gente. Bueno, el modelo económico de la persona que llegó al poder al grito de no quieren que labures, da resultados aún peores que los que dio ese momento fatídico y excepcional de la historia de la humanidad, en el que había una pandemia completamente desconocida hasta ese momento y que hubo que tomar medidas de aislamiento, ¿sí? O sea, fíjense la paradoja, ¿no? De lo que atribuía a esas medidas de cuidado y termina generando, con todos libres, con todos en la calle, sin pandemia, termina generando una situación económica muchísimo peor que la de ese momento. En aquel lapso, entre febrero del 20 y septiembre del 21, según el reporte de Fundar, hubo una baja de 21.405 empresas, ¿sí? Es un periodo apenitas más corto que este igual, así que podríamos decir que es equiparable si lo traspoláramos. En paralelo, la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgo del trabajo, es decir, inscriptos, pasó de 9,86 millones en noviembre del 23 a 9,53 millones en febrero de este año. Es decir, que se redujeron 327.813 personas que estaban cubiertas por la subsecretaría de la superintendencia, de riesgos del trabajo, ¿sí? Esto da una pauta de casi 28.000 puestos formales que se perdieron. La otra vez hablábamos del sistema del SIPA, el sistema de descuento jubilatorio, que daba, creo, 320.000 puestos perdidos. Obviamente puede tener que ver con la medida temporal, si uno computa un mes más, un mes menos, pero bueno, estamos en esa lógica, entre 320.000 y 330.000 puestos que se perdieron formales desde que asumía Javier Milei. Esa pérdida fue compensada por el incremento, como sabemos, de cuentapropistas, en su mayoría no registrados, muchos monotributistas, alguno que se habrá transformado en autónomo en la escala más alta de esa vida de independiente, presuntamente emprendedorista, podríamos decir, precarizada. Por otro lado, el Instituto Gino Germani de la UBA elaboró un informe llamado, el nombre es espectacular, escuchá, McLovin, un informe llamado Derrame Invertido, la cascada regresiva. Es espectacular. Es espectacular. Derrame invertido. Es tipo la casa de Adorni. Este informe de derrame invertido, la cascada regresiva, reportó que 9 de cada 10 puestos generados en este periodo son precarios. Sin relación de dependencia, sin protección social, con ingresos que promedian, atención con este dato, el 45% de lo que percibe un trabajador no registrado. Esta idea la venimos repasando muchísimo acá en Mate, pero lo seguimos reforzando porque, por lo menos todos necesitamos entender qué es lo que pasa con el salario, qué es lo que pasa con el ingreso, por qué está tan hecho mierda todo. Bueno, vamos juntando los dos informes. Por un lado, se perdieron 327.000 puestos de trabajo. Y por el otro lado, de los puestos que se generan, 9 de cada 10 son precarios. Vos perdiste puestos formales, con descuento jubilatorio, con ART como estamos viendo, con aguinaldo, vacaciones o más no sea con red.
con estabilidad, saber que este mes tenés trabajo, al siguiente tenés trabajo, al siguiente tenés trabajo, al siguiente tenés trabajo. Bueno, esos son los puestos que se perdieron y de los que se crearon 9 de cada 10 son precarios. O sea, se están creando poquísimo empleo formal y estos puestos que se crean promedian salarios que representan un 45% de lo que percibe un trabajador registrado, es decir, 55% más bajo. De ahí que se haga tan rara la idea cuando Milei muestra esos gráficos en los que el salario no registrado es el que más creció misteriosamente y encima eso compensa toda la pérdida y hace que le dé bien la cuenta del salario. Que el salario sube y tenés salario registrado público y privado derrumbado, más el público obviamente por la motosierra, y una curva misteriosa disparada a la estratosfera que en media hora está en Japón del trabajo no registrado, que en realidad cobra solamente 45% de lo que se percibe en un empleo registrado. Bueno, hay un agujero ahí fuerte. Y acá también hay nosotros hablamos mucho y ahora vamos a hablar de impuestos también, pero hablamos mucho de cómo esta gestión, y toda gestión neoliberal, en este caso neoliberal libertaria, transfiere ingreso de los sectores populares, trabajadores, de las grandes masas populares, a el sector propietario, ¿sí? A quien posee los medios de producción. Bueno, esta es otra forma. Si vos tenías X cantidad de trabajos formales que ganaban 100 y ahora tenés menos trabajos y de los que hay ganan 45, esos 55 que faltan, ¿quién se lo queda? Un poco se destruye riqueza, un poco se van a ningún lado. Y otro poco, si el Estado tampoco se los queda, ¿quién se los queda? Esos 55 pesos de diferencia por cada 100. Una pregunta para hacerse. Qué conveniente para quien se queda con esos 55 de diferencia que el trabajo sea más informal que formal. Qué rara el funcionamiento de la reforma laboral. Qué rara la modernización. No hay creación de empleo genuino, dice el informe del Instituto Germani. Hay sustitución de empleo de calidad por ocupaciones de subsistencia, tal y como todos vemos en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra propia vida o con alguien cercano. Además, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como les decía, volviendo al primer informe, la reducción del stock de empleadores, es un concepto muy raro, pero el stock de empleadores, la cantidad de empresas de empresas, de organizaciones que contratan gente, ¿sí? La reducción del stock de empleadores no responde únicamente a que hay cada vez más bajas, cada vez más cierre de empresas, sino también a una menor natalidad empresarial. No solo la tasa de natalidad humana está en baja, sino también la natalidad empresarial. Yo no sabía que existiera este concepto, pero básicamente son las aperturas de nuevos lugares que contraten gente, de nuevas empresas. No solo se destruyen empresas a un ritmo fatídico, sino que además no se abren suficientes empresas ni para compensar eso, ni para compensar mucho menos el crecimiento vegetativo de la población, que si bien está moderado, es raro también ahí cuando se quejan de que la gente no tiene hijos. Decís, ¿vos qué estás generando para absorber esa masa de gente que reclamás que traigamos al mundo? Si ni siquiera se crean puestos de trabajo suficientes para un contexto en el que estamos con una pirámide, como escuchábamos a Milei el otro día decir, medio estancada, medio vertical. Neuquén fue la única provincia que incrementó la cantidad de empleadores desde la asunción de Milei, con una mejora del 2,1%, impulsada obviamente por la expansión de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífica. Y ahí la importancia que se explicita de, ante una situación extraordinaria también como Vaca Muerta, una bendición, estar en un contexto de nula planificación, ¿no? El otro día alguien ponía en el chat, es imposible alquilar en Neuquén, por ejemplo. O también lo mismo, esperar que se cierren 24.000 empresas a lo largo de todo el país y que porque se crea trabajo en Neuquén, cantidad infinita de argentinos puedan dejar toda su vida donde estaban e irse a Neuquén. Como si funcionara así la vida, ¿no? Está excelente que eso se genere y que se estimule, obviamente, pero tiene que ser con una planificación que permita una vida mejor para los argentinos, no para solamente, los 3 empresarios que hacen esas mega inversiones. Y eso me lleva al siguiente punto de este increíble informe económico preparado para hoy. Leo de Infobae, el lado B del RIGI. Estiman que se dejarán de recaudar impuestos por casi 1.400 millones de dólares por año. Esto lo venimos hablando también. El RIGI es un régimen precisamente especial para las inversiones más inmensas y por lo tanto las más redituables,
que básicamente lo que hace es regalar nuestros recursos. ¿Por qué? Porque baja todo tipo de impuestos, todo tipo de retenciones, baja también las condiciones en las que se produce, con qué insumos producís, con qué mano de obra producís y demás. Y para eso también es obviamente el broche de oro, la modernización laboral, porque ni siquiera los empleos que genere esa inversión se generan en las mismas condiciones que teníamos hasta hace un par de meses cuando todavía no estaba habilitada la modernización laboral. Entonces no hay ningún lugar de tensión en el mejor de los sentidos, lo digo. Tensión para la redistribución, ¿sí? Viene toda esta inversión gigante, son nuestros recursos de nuestro suelo, que los va a explotar capitales extranjeros. Por lo menos poner en tensión para que la cascada no sea inversa, ¿sí? Como decíamos recién. No. Gracias a la modernización laboral se rompe la posibilidad de esa tensión para por lo menos redistribuir a través del salario o de la creación de empleo. Bueno, esta nota de Infobae da cuenta de que ya hay 16 proyectos aprobados bajo el RIGI con inversiones por casi 30.000 millones de dólares, algo de lo que Caputo se viene jactando un montón, Adorni también, Milei también, y que es relativo que sea una buena noticia, porque la mayor parte son inversiones de precisamente muy rentables per se, con las condiciones anteriores ya eran muy rentables. Hay inversiones muy similares en el resto del mundo por parte de los mismos actores, sin condiciones tan entreguistas por parte de esos países, o sea, son inversiones que igual se podrían haber hecho, y sin embargo, no sé si por morbo o porque ganarán guita por otro lado, o por qué motivo, esta gestión directamente entrega y regala esos recursos naturales a cambio de prácticamente nada. Los principales beneficios que genera el RIGI son la reducción de impuestos a las ganancias y la exención de retenciones a la exportación. Hay un análisis del CEPA, del Centro CEPA, que da cuenta de que la reducción del impuesto a las ganancias del 35 al 25% constituye el principal factor de resignación tributaria. Esto en el RIGI originario baja el impuesto a las ganancias de quienes hacen esas mega inversiones y se llevan la industria más rentable que existe. Bueno, les baja el impuesto a las ganancias del 35 al 25%. Vos que capaz sos, no sé, gerente de una corpo, laburante, tenés un salario ok, sos clase media, estás ok, en las buenas de la ley. Tenés un buen laburo en tu derecho y pagás 35% de ganancia, capaz ganás 10 palos, vamos a decir. Un salario que muy poca gente en Argentina tiene. 10 palos. ¿Tenés que poner 3,5 de ganancias? Si sos una mega minera, solo 25%, no 35%. ¿Se entiende el desfase? En criollo te cagaron. Bueno, con el RIGI tradicional equivale a resignar para el Estado 545 millones de dólares anuales. A lo que hay que sumarle la renuncia a las retenciones, ¿sí? La baja de retenciones por 107 millones cada año. El campo podría estar a las puteadas. ¿Sí? ¿Por qué? Loco, yo pago por la soja y esto. Con especial impacto en el sector minero de litio y plata. Sectores como petróleo, gas y oro ya contaban con derechos de exportación cero antes de la implementación del régimen. Es una de las primeras cosas que hizo esta gestión, eliminar las retenciones a la minería. Yo no sé cómo la sociedad rural los banca realmente. Es una cosa tan ideológica. Y a todo esto hay que sumarle que el super RIGI, el que anunciaron hace 10 días, que presuntamente aplicaría a industrias más cercanas a las de la economía del conocimiento y demás, baja aún más el impuesto a las ganancias al 15%, ¿sí? Entonces, si vos sos un gerente que consiguió un buen laburo y hiciste tu carrera y tenés una posición acomodada y ganás 10 palos, pagas el 35%. Si sos una mega minera, pagas el 25%. Y si sos Peter Thiel, pagas el 15%. No entiende el que no quiere. Así es como se genera esta lógica de redistribución al revés, ¿sí? De redistribución regresiva de la riqueza que generamos todos con nuestro trabajo e inversión, obviamente. ¿No va qué? Otro informe sobre América Latina del Observatorio Tributario Internacional, que se presentó esta semana en la UBA, da cuenta de que el 1% más rico de la Argentina, lo que paga de impuestos representa el 30% de sus ingresos, ¿sí? El 1% más rico, los que están arriba de todos, los 1.000 millonarios, todo. El 1% más rico aporta a la sociedad de vuelta de impuestos el 30% de sus ingresos. Muy parecido a la clase media, como que no está ni siquiera escalonado. No está ni siquiera escalonado. De clase media para arriba hasta el infinito, 29-30% de tus ingresos lo aportas en impuestos. Mientras que los pobres destinan el 37% al pago de impuestos. Y si vas más allá, este estudio, el 10% más rico tributa menos del 25%.
¿Se entiende? En Argentina tenemos una estructura en la que todos pagamos el IVA, por ejemplo, por igual, de cualquier cosa que... Obvio que si consumís más, pagas más de IVA, ¿no? Si tenés 10 palos y gastás 6 por mes, vas a pagar más de IVA que si tenés un palo y gastás el palo entero por mes, obviamente. Pero en la proporción a tus ingresos es muchísimo más. IVA es igual para todos los artículos, tienen el 21% de IVA, sí. Sin embargo, bienes personales bajó, ganancias, como vemos, baja en un montón de áreas, las más pudientes. En la Argentina el IVA supone el 40% de lo que recolecta el Estado, ¿sí? De toda la financiación que tiene el Estado, el 40% es el IVA, es decir, lo que pagamos todos por cada cosa que compramos y bienes personales. Es el IVA y bienes personales representa solo el 1,3%, ¿sí? O sea, los impuestos que pagan los más ricos solventan el 1,3% del gasto del Estado. Y los impuestos que pagamos todos, quienes más de nuestro ingreso tendemos a consumir la mayor parte o todo, solventamos el 40%. De ahí también la falacia tremenda de que te digan que no te mereces jubilarte, de que los planes sociales no sé qué. ¿De dónde piensan que sale toda esa plata? De los impuestos que pagamos todos nosotros, todos los laburantes. Es muy poco progresiva la estructura impositiva, cada vez menos en Argentina. Esto lo señalaba María Julia Eliosov, que es además muy querida por nosotros, que es la directora de Asuntos Económicos de Argentina, de la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación alemana, que yo siempre aprendo mucho de Majo Eliosov en cuanto a exenciones tributarias, ¿sí? A cuánto pierde el Estado por los impuestos que no cobra. Y acá queda bien claro, ¿no? Cómo la forma en que los sectores populares sustentan los impuestos que te dicen que son un robo y con cuya excusa te sacan a vos, sector popular, trabajador, clase media, un montón de las funcionalidades del Estado, mientras te dicen que se le devuelve a los argentinos guita de los impuestos, cuando lo que baja son los impuestos que pagan los más ricos. Y entonces se extrapolan los argentinos con ese 10% más rico de la población a la que efectivamente este gobierno les devuelve cuando les baja bienes personales, le baja los impuestos a la compra de bienes de lujo, baja ganancias o da estas posibilidades de inversión en las que te las llevas toda básicamente. O, por ejemplo, volviendo a lo de la reforma laboral, cuando con la propuesta esta del FAL para las indemnizaciones, simplemente los patrones dejan de pagar guitances y pagan ese fondo. Entonces están jubilados solventando las futuras indemnizaciones de trabajadores que además no quieren ser despedidos. ¿Entiende la locura? Y después te dicen que la caja previsional está vaciada. Aprovecho brevemente para recomendarles la edad de los porqués, una autorrecomendación, un poquito de autobombo, que salió el jueves en este mismo canal. Lo tienen para ver, que da un poco cuenta de todo esto a partir de la discusión entre Marcos Galperín, megamillonario, y una jubilada que no podía pagar los remedios. Bueno, cómo se sustentan, por ejemplo, las jubilaciones, qué pasa con los impuestos, a dónde van, qué pasa con el Tesoro Nacional, qué pasa con el trabajo, y con el trabajo como forma de solventar el retiro de los trabajadores pasivos. Bueno, creo que lo hice bastante en profundidad. También el jueves a la noche, Milei dio esta cantidad de notas en streams de los que habló, largo y tendido también, a pura falacia, relacionando conceptos que no están vinculados. Habló Milei de la forma en la que se sustenta o no se sustenta el sistema previsional y de la tasa de natalidad y los trabajadores activos, todo mostrando un desconocimiento absoluto. Los dos programas, los dos cortes los tienen acá en este mismo canal para ver. Yo le puse muchísimo laburo, así que están invitados para profundizar ahí. Pero como conclusión de esta cuestión, básicamente los pobres pagan cada vez más impuestos y los ricos pagan cada vez menos impuestos. Esto configura una estructura completamente regresiva, que es un poco exactamente lo que votaron. Y es un poco la propuesta que hubo siempre. Y cuando hablamos o cuando asumió esta gestión y uno dice, esto no va a funcionar, ¿por qué? Porque ya se hizo 4 veces antes, en los últimos 40 años, y no funcionó. Bueno, y efectivamente es una y otra vez la misma receta, le ponen el sombrero nuevo y trae siempre los mismos resultados. Entonces, para terminar el bloque anterior, los salarios formales, según el INDEC, registraron un aumento del 3% en marzo de 2026. Recordemos que la inflación en marzo fue del 3,4%. Entonces, perdieron 4 décimas con la inflación. Siguen acumulando pérdidas. Y como les digo, si eso es el trabajo formal registrado, imaginen el trabajo informal que recibe un 45% de eso. El comportamiento de los sueldos varió entre los diferentes sectores. El sector público lideró los incrementos, mira, con una suba del 5%, tiene una tasa del sector público total. Por su parte, el sector privado registrado evidenció un aumento del 2,1% y el sector privado informal reflejó una mejora del 4,7%. Como les digo siempre, ¿no? A ver si tengo Manu McLovin, te busco acá del INDEC, a ver si hay gráfico. Índice de salarios. No está el gráfico así tan visual como para que veamos. Pero como les decía,
Salarios... Espérate que acá me perdí. Salario informal mejoró 4,7%. El doble que el periodo registrado. ¿Dónde sale eso? ¿Cómo hace tantos meses? Mejora el salario peor pago de la Argentina y el más difícil de medir, ¿no? Bueno, y hay una pregunta que yo por lo menos me hago. En la comparación interanual, esto importa también, el índice general de salarios registrados exhibió una suba del 28,1%, mientras que la inflación interanual fue del 32,6%. Es decir, en un año acumulamos 4 puntos más de pérdida de salario, ¿sí? 4,5 puntos. Más todo lo que ya se venía perdiendo y que jamás se recuperó.